Todos reconocemos el nombre de Newton, de Einstein, de Hawking o incluso de Watson y Crick. Son todos ellos hombres que han pasado la historia como genios de la ciencia y que han contribuido con sus investigaciones y teorías al desarrollo de lo que hoy, en pleno siglo XXI, damos por sentado como verdad. Sin embargo, existe una buena lista de mentes brillantes que dedicaron su vida al conocimiento y que por alguna razón quedaron excluidos del discurso científico oficial, condenados al ostracismo en el mejor de los casos o falleciendo en extrañas circunstancias en el peor de ellos. Tal es el caso de Wilhelm Reich y de sus fascinantes descubrimientos. Pero, ¿quién fue este científico austrohúngaro? ¿Qué teorías desarrolló? ¿Qué es la energía orgónica? ¿En qué consistieron las operaciones de cloudbustering y los experimentos que llevó a cabo? ¿Por qué sufrió una campaña de persecución? ¿O por qué acabó declarando que el mundo no estaba preparado para la energía orgónica? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Artur Sala, licenciado en Física por la Universidad Autónoma de Barcelona, voz crítica sobre ciencia y conocimiento oculto y autor de la serie de libros Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. Artur, buenas noches y bienvenido a Luces en la Oscuridad. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer volver a estar en el Luces. Siempre esta es mi casa y me siento muy a gusto con vosotros. Gracias. Nada, el placer es nuestro, Artur. Recientemente has publicado la tercera entrega de la serie de libros Magna Ciencia, un viaje por el conocimiento proscrito. El primero giraba en torno a la búsqueda del éter y las transmutaciones nucleares. Luego hiciste un adendum, ¿no?, sobre el origen artificial del oro precolombino. Luego vino la segunda entrega, El verdadero origen de la vida, y ahora nos deleitas con la obra y legado de Wilhelm Reich, que creo que es uno de los científicos que más te fascinan, ¿no? Pues sí, Reich me fascina por muchos motivos, porque yo siempre he dicho que me dedico a investigar los científicos alternativos y proscritos y siempre hay una especie como de quiniela. La quiniela sería si fue perseguido, si fue ridiculizado, si su obra fue quemada. Toda una serie de cosas. El que cumple con el pleno al 15 es Wilhelm Reich. Wilhelm Reich es el autor al que le hicieron de todo, absolutamente de todo, para ridiculizar su obra, cuando ahora, tímidamente, la obra que parte a partir del año 36, que es cuando deja de atrás el periodo psicoanalítico, al menos en esa parte del origen de la vida que yo trataba en el libro 2, está empezando ya a ser considerada en serio. Me refiero al tema del origen de la vida, en el sentido de que el movimiento browniano parece ser que cada vez no modela, está más de acuerdo científicos que no modela la actividad biológica de esas microcimas, esas micropartículas descubiertas por Bécham en el siglo XIX. Es decir, ahí empieza a haber debate tímidamente con respecto a esa, al menos como esa parte del año 36-39 que yo presentaba en el libro 2, pero en el libro 3 ya abordo desde el año 40 hasta el año 57, que es cuando él es detenido, encarcelado, y se ordena por un juez de Estados Unidos que su obra sea enteramente quemada, incluyendo toda su etapa psicoanalítica, la etapa que él tenía con Freud, que fue la etapa entre el año 1925 y 1936, que es más o menos aceptada a nivel académico en el sentido que en las facultades de psicología, pues lógicamente Freud se estudia y se estudian sus alumnos más importantes, en los cuales el que más destacó fue Reich, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, parece que estamos empezando a tomarnos en serio esta primera etapa y vamos a ver si las etapas siguientes también se toman en serio a nivel académico. Yo espero que sí, porque la base científica es muy fuerte, muy clara, y este hombre nos dejó un legado que, como él muy bien decía, el mundo no estaba preparado para él, y de hecho él dejó toda su obra en una caja donde nombró como albacea de esa caja a su hija Eva y pidió que no se abriera hasta 50 años, es decir, nos diríamos el año 2008, que es justo cuando su hija Eva Reich fallece, y luego esta obra se publica en una página web y ahora mismo, hoy en día, podemos disfrutar de toda su obra en PDF. Esta fue microfilmada a posteriori y escaneada, y eso me ha permitido, sin lugar a dudas, poder escribir este libro, porque si no hubiera tenido acceso a todos estos documentos,
no hubiera podido hacerlo. Y es curioso porque Reich, toda esta última parte, prácticamente nadie ha querido leerla. Yo, con toda la modestia, te digo que las 18 revistas Orgon Energy Bulletin, la revista Core, que es una de las últimas revistas que publicó tres artículos, y finalmente Contact with Space, que es el último libro casi póstumo que Reich escribe de esta etapa, soy prácticamente el único español, junto con Carlos Frígola, que la ha estudiado, la ha profundizado y como mínimo la ha leído. Yo todos sus artículos los tuve que leer varias veces para poder escribir el libro. Y constituye una labor de investigación muy profunda. Aquí hay muchas horas de trabajo para tratar de separar el grano de la mucha paja, porque hay otro tema con Reich, que es que todo el mundo considera que Reich descubrió las orgonitas, es algo que está en la cultura popular, y yo no tengo nada contra los orgonitas, pero es algo que vino después, en los años 90, que no tiene absolutamente nada que ver con los trabajos de Reich, y muchísimo menos las operaciones de modificación del clima que se han hecho con sistemas que no se basan en lo que Reich descubrió, sino en elucubraciones posteriores, ¿no? O sea, es un libro que lo que pretende es explicarte de puño y letra lo que Reich dijo, para que como mínimo en lengua de Cervantes la gente pueda saber exactamente qué nos dejó este hombre y puedan conocer su legado de verdad. Y el único trabajo mío, que parece ser que no es poco, fue el de leer la verdad, leer sus escritos y no cambiarlos. Y eso no siempre ocurre. Con el caso de Reich, no sé por qué la gente ha querido inventar cosas que nunca él las dijo, y yo, pues sin tener nada contra nadie, simplemente me limito a decir, esto fue lo que dijo Reich, esto fue lo que implicó la obra de Reich, porque la obra se titula La obra y legado de Reich, porque después hubo un legado, hubo quien siguió con esto, y nombro los autores que siguieron la obra de Reich ceñiéndose estrictamente a lo que Reich dijo, que lamentablemente son para contar con los dedos de una mano. Estoy hablando de James de Meo, Roberto Maglione, Bernd Senft y poca cosa más. Luego hablo de los casos dudosos, como el caso de Trevor James Constable, y luego ya todo lo que después se ha querido poner en su boca que nunca salió de ella. Trevor James Constable, que fue uno de los pioneros en hablar del fenómeno ovni y que decía que estos eran animales atmosféricos parecidos a las amebas. ¿Por qué dices que es dudoso en este sentido, Artur? Bueno, con Trevor James Constable realizó operaciones de modificación del clima, una muy famosa, la operación Pincer, que realizó en California con avión, volando en avión desde México desde la Baja California hasta la California americana. Y digamos que Reich, una de las cosas que dejó muy claro es que el cloudbustering nunca tiene que ser algo para provocar lluvias, sino para restablecer el equilibrio de la atmósfera. Y eso significa que si hay sequía se puede provocar lluvia, pero no por jugar a ser Dios, como popularmente a veces se dice, ¿no? Entonces Trevor James Constable nos dejó un legado científico interesante, pero es famoso, por ejemplo, por provocar la lluvia un día en Hawái, donde no venía a cuento de nada, y también en Malasia, donde tampoco venía a cuento de nada, y eso Reich jamás lo hubiera afirmado. Reich, al igual como muy bien dice Bernd Senft, que es un investigador posterior de la obra de Reich, que en el año 79 publicó el primer artículo que relacionaba la energía orgánica con la acupuntura, y me parece un campo fascinante porque Reich llegó a exactamente las mismas conclusiones con respecto a la energía vital que llegaron los antiguos, que nos llegaron el legado de la acupuntura en el sentido del reequilibrio energético, y Bernd Senft definía muy bien lo que es el cloudbustering. El cloudbustering es una acupuntura del cielo. Por lo tanto, es una redistribución de la energía del cielo para eliminar lo que Reich llamaba el DOR, que es el Deadly Orgone Energy, que es la energía mortal, que cuando está en exceso, por ejemplo, en los desiertos, pues debe de ser equilibrada. Reich nos dejó en Contact with Space, una de sus últimas obras, una reflexión muy interesante en el sentido de que él nos dijo que la plaga emocional de los humanos, es decir, cómo pensamos los humanos hoy en día, nuestra pobredumbre mental, para que toda la gente nos pueda entender, es la responsable de los desiertos. Es decir, si no tuviéramos esa pobredumbre mental, viviríamos en un vergel. O sea, Reich cambia completamente el orden. Te dice que lo sutil gobierna lo denso, que es lo que desde siempre se ha dicho. Y hoy en día incluso la meteorología está empezando a darse cuenta de que son precisamente las plantas
las que regulan el clima y no al revés. O sea, la biología y la climatología nos dice que las plantas son reguladas por las lluvias, pero en realidad es al revés. Y eso ya a nivel académico está empezando a ser aceptado en el sentido de que son las plantas las que regulan el clima, ¿no? Entonces todo esto es una simbiosis, un equilibrio, y romper ese equilibrio Reich tuvo muy claro de que es lo que debe hacer alguien que está pro vida, no pro muerte, ¿no? Entonces su legado es muy claro en esto, muy prístino en esto, pero hay que leerlo, porque este libro, Contact with Space, se publicaron solamente 1000 copias y prácticamente nadie lo ha leído, y yo me tomé la molestia de leerlo enteramente y además analizándolo, subrayándolo, las frases más importantes que aparecen publicadas en mi libro, y en eso apuntan a un hombre que estuvo a favor de la vida, a favor de la infancia, a favor de la crianza ecológica, a favor de la autorregulación, conceptos que él fue heredando del periodo psicoanalítico, pero que después lo extendió a todo, incluso a una obra que se llama Cosmic Superimposition, que es verdaderamente fascinante, donde él nos dice que si el mecanismo de formación de las galaxias sería en realidad una copulación, digamos, perfecta entre un mundo yin y yang, o sea, entre lo que él llamaba dos corrientes orgónicas. Entonces nos mostraba fotografías de las galaxias que en ese momento empezaban a fotografiarse con los primeros grandes telescopios que había, como el de Monte Palomar, y nos hacía estas interesantes reflexiones metafísicas sobre si en realidad todo es una fractalidad de una dualidad cósmica, orgón-dor, dos corrientes orgónicas que se juntan, y esos dos flujos de corriente orgónica dan lugar a la manifestación, a la materia, ¿no? Entonces podemos ver esto cuando nosotros observamos muchas de las galaxias, pues vemos dos brazos espirales muy importantes que parece que se están fusionando en un centro donde ahí hay millones de estrellas, ¿no? En ese sentido, Reich, por eso lo decía, o sea, su obra estaba demasiado avanzada para la época. Fue un hombre que justo ahora estamos empezando a comprender. Ajá. En este sentido, a lo que apuntaba Reich, esta energía orgónica, ya vendría referida por lo que tú denominas como magna ciencia, ¿no? Este conocimiento ancestral que en función de la cultura ha llamado a esta energía primordial, pues prana en la India, chi en la China, el ja del aloha hawaiano, ¿no? Y en ese sentido yo siempre digo que el descubrimiento de la energía orgónica no fue tal, fue en todo caso un redescubrimiento. Es decir, él no dejó de ver algo que hace 2 siglos era lo más evidente del mundo si tú ibas a China y eras atendido por un médico taoísta, ¿no? Claro. Lo más evidente, el reequilibrio de la energía vital, ¿no? Y en ese sentido Reich tiene una ventaja y al mismo tiempo también un inconveniente, ¿no? Es que Reich hace todo esto siguiendo estrictamente el método científico moderno, es decir, sin ningún tipo de vinculación con algún tipo de sociedad esotérica, como ocurrió, por ejemplo, con Rudolf Steiner. Rudolf Steiner te habla de los 4 éteres, las 4 fuerzas formativas, el éter de fuego, el éter de agua, el éter de aire y el éter de tierra. Y eso viene de la metamorfosis de las plantas de Goethe y viene de toda la tradición alquímica y filosófica de los 3 principios, el azufre, el mercurio, la sal y los 4 elementos, ¿no? Entonces, bueno, cuando lees Steiner, estás partiendo, como por decirlo de alguna manera, de una ventaja, de un punto inicial mucho más aventajado, porque él recoge este regalo de Paracelso, de los grandes hombres de ciencia del siglo XVII, que por supuestísimo, consideraban la existencia de una quinta esencia que ellos llamaban el éter, y que en todas las tradiciones del mundo se ha considerado, pero quizás con Reich, y eso es un inconveniente porque él parte de un conocimiento no iniciático, se ciñe completamente al método científico moderno, y ciñéndose completamente al método científico moderno nos demuestra que las visiones materialistas del mundo son profundamente falsas. Y ahí vamos a algo que es, por decirlo de una manera, el leitmotiv principal de toda la colección de libros de Magna Ciencia, que es que la base sobre la que se sostiene sobre todo la física y la biología es falsa. Las bases materialistas son falsas.
La mecánica cuántica, por ejemplo, es una ciencia completamente superada y obsoleta, porque la mecánica cuántica te dirá que existen estados cuantificados de la energía, pero no sabe por qué. No sabe por qué existen estados cuantificados, no sabe por qué el átomo de hidrógeno, el de helio y los diferentes elementos de la tabla periódica emiten de manera cuantificada. Sin embargo, una visión no materialista, una visión que considera el espacio lleno de energía, como decía Reich, que esa es la contraposición que él tuvo con Albert Einstein, ¿no? La contraposición entre la visión materialista y la no materialista, que es que la visión materialista parte de que el universo está vacío de energía y en medio de todo eso aparece la materia, ¿no? Y que la materia pues es la responsable en definitiva por reacciones químicas de la conciencia, ¿no? Es decir, de lo denso. Bueno, tenemos de alguna manera que explicar lo sutil, como los pensamientos, las emociones y todo esto, ¿no? Reich se da cuenta de que eso es totalmente falso, que las bases de la biología son totalmente falsas. En ese sentido, me refiero a la biología materialista, y nos lo deja por escrito de una manera clarísima, clarísima, utilizando conceptos como mass free, que significa libre de masa, el orgón libre de masa, precede la formación de la materia. Esto nos lo deja por escrito montones de veces en montones de experimentos donde demuestran que las bases materialistas son falsas, ¿no? Y ahí es donde a mí me gustaría ahora hacer una pequeña reflexión, ¿no? De que hay algunos filósofos como Jordi Pigem que ya están dentro de la filosofía dándose cuenta de que estamos en un horizonte postmaterialista, que estamos dejando algunos atrás este horizonte materialista, y cuando me refiero a algunos atrás, somos las personas como yo que hemos tenido una formación universitaria en física donde nos dijeron que el éter estaba totalmente descartado desde el año 87, 1887 para ser más concretos, que no teníamos que preocuparnos para eso. Pues Reich escribe un libro que se llama Éter, Dios y Demonio, que escribe en el año 1949, donde refuta completamente esta idea del mundo, ¿no? Hemos construido un mundo basado en el materialismo epistemológico que domina el pensamiento económico, el pensamiento político, el pensamiento incluso religioso, porque hoy en día la propia Iglesia ha acabado aceptando la teoría de la evolución, en fin, la teoría del contagio. En fin, todas estas teorías han sido plenamente aceptadas por la religión, pero sobre todo, domina el discurso científico. Hoy en día cada vez más se pone en entredicho esto de que lo que científicamente demostrado es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, ¿no? Yo siempre digo que la ciencia, en definitiva, la ciencia moderna y materialista no es nada más que el consenso del poder. El poder quiere una serie de afirmaciones consensuadas para seguirse perpetuando, y ahí es donde la ciencia tiene un peso enorme, porque hoy en día pues lo que ha ocurrido ha sido por una serie de afirmaciones científicas que nos han explicado una historia por los finales del 2019, que el propio sentido común nos dice que hay muchas lagunas, ¿no? en lo que nos han contado, ¿no? Entonces Reich está más de moda por esto que te digo, porque Reich es uno de los principales impulsores de los científicos como yo, que vemos que el horizonte materialista está absolutamente caduco. O sea, estamos enseñando hoy en día, cada día en las escuelas y a nuestros niños, yo soy profesor de secundaria, un modelo completamente falso, caduco, obsoleto, lleno de contradicciones. Esas contradicciones ya empezarían por Descartes, con su discurso del método y el cartesianismo, y esto cada vez se cae por su propio peso, ¿no? Entonces Reich es un gran impulsor de todo este mundo horizonte postmaterialista, al que sin lugar a duda vamos, porque los humanos vamos a la verdad, y la verdad es el postmaterialismo. De hecho, de Wilhelm Reich, a nivel popular, lo que más ha trascendido es su faceta como psicoanalista. Y de hecho, a día de hoy existen escuelas y enfoques dentro de la psicología que han tomado el relevo de sus postulados y que son verdaderamente interesantes. Entonces, ¿fue en el ámbito de la psicología donde obtuvo sus primeras intuiciones de la existencia de esta energía orgónica, o cómo fue que llegó a esta idea? Sí, principalmente Reich lo vio a partir de una fórmula que se llama tensión, carga, descarga, relajación, ¿no? Y él vio que en la parte de lo que es la tensión, que es la parte que activa el sistema simpático, ahí se estaba produciendo, que él lo diferenciaba, la descarga-relajación, que lo llamaba la descarga mecánica. Si bien la descarga mecánica sigue las leyes entrópicas y por lo tanto la segunda ley de la termodinámica, que en el sentido de que todos los sistemas tienden a crear estados de entropía global mayores,
Sin embargo, la parte de tensión, la parte de activación del sistema simpático, Reich vio claramente de que ahí había una contradicción con el segundo principio, y lo vio en el mundo microbiológico a raíz de los experimentos que él realiza en Noruega entre el año 36 y el año 39, cuando observa que hay unas diminutas partículas que para la ciencia no son más que escorias y partículas brownianas, en el sentido que se mueven por azar y que tienen un tamaño de 2 micras, que Reich vio que no era el caso. Es decir, esas partículas no describían un movimiento aleatorio, sino que parecían autoorganizarse por sí solas para formar estructuras más complejas como las amebas, los paramecios y las vorticelas, que son organismos eucariotas muy complejos que Reich vio que podían aparecer del césped muerto, es decir, del musgo, de cualquier planta muerta, pero no solo eso, vio que se formaban a partir del hierro, a partir del carbón, a partir de la arena. Y por una serendipia, una casualidad, Reich descubre que estos biones, estas partículas fundamentales que procedían particularmente del agua de mar y de la arena del agua de mar, sus biones tenían una actividad muy fuerte o más fuerte de lo habitual que Reich utilizó en una serie de experimentos que después extendió a Estados Unidos cuando tuvo que emigrar en el año 40 y que dieron lugar al experimento 20, que es el experimento que realiza en el año 44, finales del año 44, que demostraban inequívocamente que estas partículas no solamente eran antitéticas con respecto a las células tumorales, hizo experimentos de inyectar estos biones para combatir el cáncer en ratones, sino que además podían, como te digo, autoorganizarse cada vez más en función de lo que Reich llamaba el potencial orgónico, que es la enegentropía. El potencial orgónico sería la capacidad de autoorganizarse un sistema per se impulsado por una energía que es contraria a la segunda ley de la termodinámica, que lo que hace es crearnos al revés del principio de los vasos comunicantes, que tenderán siempre a buscar un equilibrio, pues estas lo que hacen es buscar un desequilibrio, es decir, reorganización de nuevas estructuras a partir de estructuras ya muertas, ¿no? Demostrando científicamente, y esto Reich no lo llega a decir, pero yo sí lo digo, que todo, como decía Becham, todo es parte de la vida, nada es parte de la muerte. La muerte como tal no existe. Lo que existe es un continuo baile de la vida de transformación de una forma a otra. ¿Vale? Es la base del segundo libro, que es el pleomorfismo, el origen de la vida, pero que esta fórmula de tensión, carga, descarga, relajación y de potencial orgónico es lo que después Reich utilizará en sus experimentos de cloudbustering. Y es importante decir que el cloudbustering no empieza tratando de modificar el clima cuando había sequía en ese mayo del 52, cuando realiza los primeros experimentos con cloudbustering, sino para tratar de eliminar la energía negativa DOR que se había creado después de tratar de desnaturalizar la energía nuclear. Él trató de desnaturalizar la energía nuclear utilizando sus famosos acumuladores de orgón, pero despertó la bestia y la energía nuclear se extendió creando un pequeño incidente nuclear y eso lo que provocó es que después ese material nuclear desnaturalizado le pudiera servir para modificar todavía más el clima. Es decir, él incluso llegó a hacer una medicina que llamaba el morgonanúrico, a partir de desnaturalizar material nuclear y utilizarlo en sentido positivo. Es decir, Reich no empezó siendo Dios y tratando de modificar el clima, sino tratando de eliminar el DOR, la energía negativa, y restaurando el equilibrio en el aire. Y eso al final de todo un largo proceso que empieza en mayo del 52 y termina el 5 de agosto del año 52 con su primera operación de cloudbustering, a la que después siguieron muchas más, las que realizó en el año 53, que fueron varias, el año 54 una conocida como Oro Infant y finalmente la más importante que realiza en el año 55 en el desierto de Tucson, que era un lugar donde hacía 5 años que no llovía, el lugar más seco del mundo, y terminó provocando lluvia. Pero Reich no buscaba provocar lluvia, eso tiene que quedar muy claro. Reich nunca buscó provocar lluvia, Reich lo que buscaba es restituir el equilibrio orgónico y energético del aire una vez se dio cuenta de que el éter, la energía sutil, es la que controla todo. Y por lo tanto, si controla todo, controla el origen de la vida, como decía en mi libro 2, controla el clima, controla la formación de las galaxias, controla la formación de nuestro planeta, controla absolutamente todo. Entonces, en esa voluntad de encontrar un equilibrio entre las fuerzas de la vida y las fuerzas de la muerte, o las fuerzas negativas,
Reich descubrió el cloudbustering y muchas cosas más que vinieron después. Uh-huh. Por otro lado, en el transcurso de sus investigaciones hubo un episodio llamado Incidente Oranur. ¿Qué sucedió, Arthur? ¿Qué pasó? ¿Qué fue este Incidente Oranur? Bueno, en el año 1949, finales del año 1949, Reich había tenido una controversia con Albert Einstein cuando le había presentado su acumulador de orgón y le había demostrado que ese acumulador de orgón contradecía el segundo principio de la termodinámica en el sentido de que estaba creando dentro un estado de mayor frío. O sea, había más frío en el interior que fuera. Y sin embargo, cuando utilizaba otros materiales que no eran la madera y el hierro, esto no se producía. Entonces Einstein dijo, este es el mayor descubrimiento de la historia, pero después, como buen científico materialista que era Einstein, aunque la historia se ha encargado de decir lo contrario y de crear una falsa leyenda sobre este hombre, hay un libro muy interesante que se llama Cómo Einstein arruinó la física, que recomiendo a todo el mundo. A posteriori de este momento en el cual Reich vio muy claramente que los científicos materialistas como Oppenheimer, de hecho Oppenheimer había escrito una carta al presidente Eisenhower en ese momento, del que ahora hablaré, donde decía que todo lo de la energía orgánica eran estupideces, que no tomaran para nada en consideración las ideas de Reich sobre la desnaturalización de la energía nuclear Oranur. Entonces lo que ocurrió es que Reich era un hombre siempre preocupado por el mejorar la situación del país y Estados Unidos en ese momento estaba a punto y finalmente entró en guerra en Corea. Entonces existía la preocupación generalizada de que Estados Unidos pudiera lanzar las bombas atómicas sobre Corea. Una vez las había lanzado 5 años sobre Hiroshima y Nagasaki. Entonces, con esa preocupación y teniendo en cuenta que al principio de la guerra de Corea los americanos estuvieron perdiendo, y que estaban prácticamente sitiados al sur, rodeados por las fuerzas apoyadas por la Unión Soviética y por China, Reich decidió escribir una carta al presidente Truman en ese momento y a posteriori se escribió con Eisenhower, de hecho con Edgar Hoover, con el FBI, tenemos correspondencia directa con el FBI, diciendo que él pensaba que sus dispositivos de energía orgónica y sus ecuaciones sobre el orgón, sobre el comportamiento del orgón, el desdoblamiento del orgón entre orgón y dor, que es el famoso símbolo de una energía primordial, salen dos, ese símbolo que habéis visto muchísimo representado, pues en ese momento Reich decidió tomar cartas en el asunto y tratar de encontrar una solución a el invierno nuclear y los problemas que pudieran ocurrir una vez lanzadas esas bombas, ¿no? Y sugirió a la Agencia Americana para la Energía Atómica en ese momento que le mandaran unas muestras nucleares, unas muestras de radioactivo, para utilizarlas y tratar de neutralizarlas con sus acumuladores. Años antes, Reich ya había hecho pruebas con el cobalto radioactivo, unas pequeñas muestras de cobalto radioactivo, que se daban cuando tú comprabas un contador Geiger-Müller para calibrar. Se te daban una pequeñísima muestra radioactiva de cobalto 60 y de zinc radioactivo que se utilizaba para calibrar. Entonces Reich esas muestras para calibrar las desnaturalizó, pero eran muestras miles y miles de veces más bajas que la muestra que le enviaron de radio, que es un material nuclear muchísimo más potente, ¿no? Entonces, como él había visto que había podido desnaturalizar una pequeña cantidad, pensó que lo podía hacer con una cantidad más grande. Y lo que ocurrió fue un incidente que empezó el 5 de enero de 1952, cuando trató de neutralizar esa muestra radioactiva utilizando un acumulador de orgón en una sala orgonizada muy grande, y lo que se encontró es que la energía nuclear reaccionaba contra esa energía que estaba tratando de pararla, ¿no? Entonces eso provocó dos energías. Por un lado, una energía Oranur, una energía nuclear estancada dentro de la casa de Reich, que provocó que todos sus estudiantes y su hija y demás tuvieran que irse, y de hecho su hija Eva estuvo a punto de morir a consecuencia de esto. Y después una nube negra, negruzna, que él llamó Dor, que se extendió por todo el valle de Rangeley. Wow. Hasta el punto de que el 22 de marzo de ese mismo año 1952, y aquí es importante decir que la fecha coincide con el equinoccio de primavera, se produjo una precipitación de una sustancia negruzca ácida que parecía corroer las rocas de los alrededores y que provocó que las plantas y los animales
estuvieran durante varios días en completo silencio. Es decir, Reich lo que presenció fue un pequeño invierno nuclear que se abasteció sobre Orgonón, que le permitió después, en mayo de este año 52, empezar con unos tubos a tratar de drenar ese DOR, y Reich lo que observó es que el agua del lago cercano al cual apuntaba con esos tubos se rellenaba de una sustancia negruzna muy parecida a esa que se había precipitado, demostrando que esta energía negativa, Deadly Orgone Energy, había sido drenada hacia el lago. Y días después, como consecuencia de haber drenado completamente el DOR, empezó a crecer la humedad en la zona, porque el agua es el principal vehículo y distribuidor de la energía orgónica positiva, y a consecuencia de esto, y lo quiero dejar muy claro, se produjo la primera operación de cloudbusting en el sentido de provocación de lluvia, que nunca, y lo quiero dejar muy claro, porque esto es una gran confusión con Reich, nunca había sido su objetivo. Él lo que buscaba era la desnaturalización de la energía nuclear, por un lado, de la que tenía estancada dentro de Orgonón, que es donde ocurrió este incidente al lado del lago Rangeley, como sobre todo del DOR, de esa sustancia negativa que había impregnado el cielo, que él trató de eliminar con esos tubos a partir de una serendipia, que sería muy larga de contar también, porque la historia de Range está llena de serendipias, que le llevó a tomar en ese momento esa decisión, ¿no? Y ese fue el nacimiento del cloudbusting. Reich jamás, por contrario de lo que muchos historiadores dicen, buscó o trató de buscar el provocar la lluvia, el jugar a ser Dios, sino que lo que trató fue de equilibrar la energía, que es lo que siempre buscó. Realmente todo en la vida de Reich parece de ciencia ficción, al punto de que incluso reportó el avistamiento de ovnis como un fenómeno colateral a sus experimentos, ¿no? Y que llegaron a acosarlo de algún modo. Explícanos este episodio, esta historia de los ovnis. A ver, ante todo yo quiero recordar una frase del gran Juanjo Benítez, que decía que el fenómeno ovni es un fenómeno que ha existido desde siempre. ¿Qué quería decir Juanjo cuando decía esto? Que hay que situarse en el contexto de la época, eso es muy importante. Yo estoy convencido de que las apariciones marianas, cuando han aparecido la Virgen, por ejemplo, los niños de Fátima, ellos realmente lo que veían es un halo de luz que solamente ellos podían ver, porque ellos, digamos, podían sintonizar esa frecuencia que para el común de los mortales no es visible. Y lo mismo podríamos pensar en Lourdes o demás, ¿no? Yo no soy un creyente en el fenómeno ovni, en el sentido, estoy haciendo un paréntesis, en el sentido de naves extraterrestres que vienen a la Tierra a contactar con nosotros de una civilización superior. ¿Por qué? Porque si lo hicieran, tendrían una tecnología muy superior a la nuestra y no irían a molestar a un granjero de Texas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que irían, pues, llamar a la puerta del presidente de los Estados Unidos y decirle 4 cosas, como ya de hecho se ha planteado como el guión de muchas películas con mucho sentido. Entonces, en esa época, la ufología pasó por un momento muy álgido, porque desde el año 47, cuando se produce el incidente Roswell, que aunque no lo parezca, está relacionado con lo que Reich vio, y a continuación trataré de explicar por qué, hasta el año 54, esos 7 años, hubieron un montón de avistamientos ovni en ese momento. Y ese fue el nacimiento o el momento en el cual se dio caldo de cultivo para la aparición de los libros de Adamski y de algunas películas que abordaban esta temática, como Ultimátum a la Tierra. Esos libros, que son clásicos de la ufología, al igual que luego lo serían los libros en los años 70 de Jacques Vallée, etcétera, etcétera, Reich los había leído. Eso es importante decirlo porque nos lo deja por escrito. Yo he leído estos libros, que son libros de los años finales de los años 40, principios de los años 50. Entonces Reich lo que no se atrevió a relatar es que desde el primer momento en el cual empezó a hacer esta operación en el año 52, que empezaría en mayo y terminaría el 5 de agosto del 52 con la primera operación de cloudbusting, es que él ya estaba empezando a ver extrañas luces en el cielo que en ese momento no podía digamos, afirmar fehacientemente que se trataban de
ovnis, por decirlo de alguna manera, para que ahora el público me pueda entender. Sin embargo, el 28 de enero del año 54, es decir, un año y medio después de haber realizado muchas operaciones de cloudbustering en ese año 53, ese verano del año 53, que fue particularmente seco en el nordeste de los Estados Unidos, que es donde él vivía, en la zona en el estado de Maine, en Massachusetts, pero había una importante sequía que se extendía desde el estado de Nueva York hasta más arriba con la frontera con Canadá. Es importante decir que ese 28 de enero del año 54, Reich sí que ya observó dos luces en el cielo cuando apuntaba con su cloudbustering. Y además nos relata de que por primera vez esas luces parecían, digamos, entrar en sintonía o en resonancia con lo que Reich estaba haciendo, en el sentido de que Reich, cuando apuntaba hacia esas luces desaparecían. ¿Vale? Es como decir, oye, es como apuntar con una pistola a alguien y irse, ¿no? Porque nos entendamos, ¿no? Para que la gente lo pueda entender. Entonces, ante este hecho que se produce el 28 de agosto de 1905, el 28 de enero de 1954, perdón, Reich se pone en contacto con la base militar de Wright-Patterson y les dice que ha sido, digamos, testigo de un avistamiento aparentemente ovni, ¿vale? Aparentemente ovni, porque detrás de estas luces parecía que dejaban estelas de Dor. Ese Dor que Reich había tratado de eliminar, pues parecía que esas naves, esas luces, lo que fuera, dejaban esas estelas. Y de hecho, en Contact with Space hay varias fotografías, no precisamente de esas luces, que la fotografía en el año 54 pues no era la de ahora, ni mucho menos, y no tenía sobre todo la resolución óptica que tiene hoy en día y sobre todo pues, bueno, pues la capacidad de captar la luz. Estábamos a las antípodas de todo esto, había que utilizar película de mucho grano, de 3200 asas para tratar de captar algo de luz en las oscuridades más profundas. Entonces, en ese momento es el momento en el cual Reich recibe la carta de vuelta de un general del ejército de los Estados Unidos, de Wright-Patterson, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero disculpa, solicitándole de que se presentara y se personara en Wright-Patterson para, después de rellenar un informe en el cual le pedían qué es lo que había visto ese famoso 28 de enero del 54, tratara de explicar lo ocurrido. Wright se desplaza hasta Wright-Patterson y, para su tristeza, Reich iba muy contento porque pidió dos cosas. La primera es ser recibido por un general del ejército, que finalmente no fue el caso, lo recibió un coronel, en fin, pasaron una serie de cosas que no son importantes y tampoco vienen a cuenta. Pero sobre todo Reich pidió ser recibido por dos doctores en física para tratar de explicarles el fenómeno científico o las ecuaciones que podían describir esos movimientos que en el cielo eran movimientos rapidísimos y que lógicamente no obedecían la tercera ley de Newton. Es decir, cualquier persona que estuviera en una nave así, pegando un frenazo como pegaban, o una luz o lo que fuera, pues moriría inmediatamente, ¿no? Entonces Reich, en el año 48, había descubierto un motor al cual había modificado una válvula de estas para medir la radioactividad, y había descubierto que ese motor se podía mover con la energía orgánica ambiental sin presentar inercia. Es decir, se paraba por completo y no parecía que el motor, después de esa inercia, pues tuviera algún tipo de movimiento provocado por tercera ley de Newton. Cuando yo freno violentamente algo, pues lógicamente hay una tendencia a ir para adelante, y cuando acelero de manera brutal, pues hay una tendencia a ir para atrás, ¿no? Entonces, como Reich ya había visto esto y había escrito unas ecuaciones que trataban de explicar este fenómeno, ahora era el momento para tratar de explicar con esas ecuaciones cómo se podían producir esos frenazos tan bruscos en el cielo de esas luces que parecían acecharlo. Y el caso es que conforme Reich fue mejorando en su pericia con el cloudbustering y jugando con el cloudbustering, porque ahí hay una ciencia detrás de cómo manipular esto que no me da tiempo a explicar, pero Reich tenía que cortar las corrientes orgónicas, invertirlas. Eso es un fenómeno que se llama backwash, que es un fenómeno que debes de conocer si lo que pretendes es hacer cloudbustering. Por eso me hace mucha gracia cuando veo gente que poniendo simplemente dos tubos y yéndose para casa ya se creen que pueden
provocar lluvia. Esto es rotundamente falso, es absurdo, hay que operar. De hecho, Reich hablaba de operaciones y además pedía que te alejaras lo máximo posible de los tubos, porque si los tubos están drenando energía negativa, pues tú te cargabas de esto. Reich hablaba de que cuando se ponía cerca del cloudbustering lo pasaba verdaderamente mal, porque sentía toda la energía negativa del aire entrarle, ¿no? Pero bueno, ese sería otro tema, ¿no? Entonces, conforme fueron avanzando estas operaciones de cloudbusting, particularmente en el año 54, las luces cada vez fueron más evidentes y sobre todo Reich nos dijo que si bien al principio creía que eran un poco ambiguos, es decir, en el sentido de que eran ni positivos ni negativos, luego empezaron a ser verdaderamente hostiles. Reich los declara como hostiles, ¿no? Entonces, años después, más o menos en marzo del año 55, es decir, 3 años y 4 meses después del incidente Oran-Ur, Reich decidió sacar el material nuclear descontaminado que había enterrado a 8 kilómetros de Orgonón. Y para su sorpresa, ese material nuclear ya no emitía nada de radioactividad. Pero no solo eso, cuando Reich sumaba el Orur, que es este material nuclear desnaturalizado, con el cloudbustering se potenciaba muchísimo más. Pero como contrapartida, Reich afirma que las naves o las luces estas en el cielo parecían todavía acercarse más, como diciendo, ¿qué estáis haciendo? ¿Vale? ¿Qué estáis haciendo? Entonces, en mi libro, una de las cosas que hablo es que curiosamente y casualmente hay muchísimos casos de avistamientos ovni o de luces que aparecen en el cielo de las centrales nucleares justo en el momento en el cual se introduce dentro del reactor nuclear el material nuclear para provocar la reacción nuclear en cadena que provoca la emisión de calor y el funcionamiento de la central nuclear. Entonces, casualidad o no, después hemos visto que este fenómeno se produce. Entonces, mi conclusión, para mí personalmente no eran naves extraterrestres, eran luces provocadas por un contacto con otra dimensión. Reich llegó a manipular tanto el orgón atmosférico y a comprender tanto esa energía orgónica que nos invade, que desde ese otro lado, desde esa otra cuarta dimensión, apareció una interacción en sentido negativo de decirle, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces, aquí empieza un periodo que no sé si dará tiempo a explicarlo, pero yo soy de los que defienden, y de hecho soy el único autor, porque esto ni James DeMeo lo dice, ni nadie más lo dice, de que Reich, el verdadero motivo por el cual Reich fue parado por el FDA y llevado a la prisión y su obra quemada, fue para que no se conociera que desnaturalizando la energía nuclear y operando de la manera que Reich nos dejó por escrito, se puede interaccionar con otra dimensión. Es decir, y lo digo muy claramente, abrir un portal dimensional, que es lo que verdaderamente para mí es el fenómeno de las luces en el cielo, que es lo que yo digo, si los extraterrestres vienen a la Tierra, no irán a molestar a un señor que está tomando un café mientras está viendo el cielo. Esto es una cosa que a mí me produce cierta contradicción. Y yo quiero decir que, bueno, sé que este programa lo ven personas aficionadas a la ufología y yo no descarto que hayan habido casos de secuestros por extraterrestres, de personas y demás, no lo descarto. Me parece que a veces las líneas de investigación no son contradictorias, sino que son compatibles plenamente. O sea, un fenómeno puede estar ocurriendo coetáneamente con el otro. Pero lo que sí digo es que en el caso de Reich no fueron naves extraterrestres, fueron fenómenos interdimensionales. Eso sí lo digo. ¿Y por qué esa hostilidad? ¿Es que quizá les estaba causando cierto desequilibrio a esas inteligencias de ese otro plano? Sí, pero no es una hipótesis muy clara en ese. O sea, para yo tratar de comprender cómo una inteligencia superior se comporta, es como si yo fuera una hormiga y tratara de comprender el comportamiento de los humanos, o un perro que tratara de comprender los humanos, ¿no? Los animales tienen un nivel evolutivo cerebral inferior al nuestro. Entonces, estas entidades dimensionales son de un nivel evolutivo mayor que nosotros. Es decir, ellos, por ejemplo, el aura humana la podrían ver, ¿vale? Yo te puedo confesar que yo tengo una amiga, que no voy a revelar ahora su nombre,
que después de estar toda su vida trabajando en el BBVA, decidió dejar su trabajo porque ella veía las colores del alma y Ujú. decidió dedicarse a esto. Y estamos hablando de una persona que tenía 2 hijos, de una persona que tenía un trabajo fijo, un trabajo seguro, y ahora se dedica a esto. Y se pidió 5 años de excedencia, y cuando 5 años después le vinieron a decir, oye, ahora sí que ya tienes que entrar a trabajar, pues dijo que no, que su cometido en la vida es este, ¿no? Entonces, Ujú. cuando a mí esta persona me explica su vida, yo pienso, si no es verdad lo que me está contando de que ella es capaz de ver los colores del aura humana, se está tirando piedras sobre su propio tejado, porque tenía un trabajo fijo, tenía una carrera universitaria, tenía un marido y tenía 2 hijos y lo dejó todo para dedicarse a sanar a las personas a través de ver su aura. Entonces yo sí creo que hay humanos que tienen la capacidad simplemente de ver el ultravioleta y demás. Y no estoy diciendo una tontería, porque Trevor James Constable, que tiene una parte científica muy interesante, cuando realizó operaciones de clockbusting en los años 50, después de conocer a McCulloch, que fue un asistente de Reich, cuando revelaba esas fotografías en el infrarrojo, encontraba que justo en los puntos donde él había apuntado con el cañón, resulta que en esos lugares aparecían en el infrarrojo unas manchas. Por lo tanto, había demostrado científicamente que si tú pudieras ver en el infrarrojo, verías esos agujeros que el cloudbustering estaba haciendo. Y tú con los ojos, como no ves el infrarrojo, no los ves. Por lo tanto, es una demostración empírica y una de las grandes aportaciones que hizo Trevor James Constable de lo que él llamaba los critters o ovnis biológicos, en sentido de entidades que aparecen en el cielo y que cuando lo revelas en el infrarrojo se revelan como estructuras muy parecidas a las amebas. Ujú. Y de hecho los llamaba amebas constantinobleanas, ¿vale? Haciendo referencia a su nombre, ¿no? Ujú. Entonces, el tema del contacto interdimensional es muy importante porque nosotros sabemos que con nuestros ojos vemos una pequeñísima franja del espectro electromagnético que va del rojo hasta el azul. Pero además de todo lo que no podemos ver, porque tú y yo en este momento no estamos viendo las ondas de radio, las ondas de televisión, las ondas del wifi, pero sin embargo están aquí, si no tú y yo no estaríamos hablando, y las ondas del teléfono. Además de esto, existen otras ondas, las ondas longitudinales, que no son ondas transversales, sino que son longitudinales y que podrían ser lo que los científicos, los físicos académicos llaman los neutrinos, que son los principales constituyentes de la energía oscura, que parece que el universo, se han dado cuenta los físicos, de que el 98% de lo que hay no es materia, como protones y neutrones, sino que resulta que es energía oscura. Por lo tanto, poco a poco, vamos viendo de que el fenómeno de interdimensional es la clave de todo. Es Ujú. absolutamente la clave de todo. Y tratar de entender, como decía Nikola Tesla, de que si tú quieres entender el universo, entendiendo a Tesla me refiero, de que tienes que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración, esto dicho hace 120 años, hoy en día es más plenamente vigente, en particular para tratar de desmantelar este falso paradigma materialista, que seguimos empecinados en querer contar la realidad desde una perspectiva material, cuando eso no existe, no existe. O sea, la materia, y ya lo decía Max Planck, no es nada más que energía coagulada. Sin Ujú. embargo, seguimos repitiendo las leyes de Lavoisier y las leyes de la cuántica totalmente desfasadas, que no nos responden a por qué los estados están cuantificados y que eso solamente lo puede responder una ciencia basada en el éter. Las seguimos manteniendo, es decir, seguimos arrastrando como un dinosaurio la inercia de las mentiras de los materialistas. O sea, hoy en día la ciencia materialista está total y absolutamente desmontada. No, pero sin embargo, la inercia de un dinosaurio hace que para que este dinosaurio se pare y de una vez por todas claudique de su visión del mundo, tengan todavía que pasar unos cuantos años, ¿no? Y eso que pueda parecer algo, pues a lo mejor muy metafísico, es algo que invade completamente el pensamiento del hombre occidental, en el sentido de que esa visión materialista sigue teniendo atenazada la medicina que tenemos hoy en día, que sigue siendo una visión puramente alopática, inmaterial, basándose en la pura bioquímica, Ujú. cuando no hemos llegado a entender el ADN. El ADN, si lo pudiéramos ver realmente como es, en realidad es un cristal súper compactado con una energía brutal para llegar a esta compactación, y eso tenemos que ir
a la energía de punto cero, al vacío, al éter para explicarlo. Y siempre, siempre, siempre llegamos a ese punto. El éter es lo que lo explica todo. El éter, la energía no material, es la que explica el regimiento del mundo material. Entonces, por eso yo estoy firmemente convencido de que Reich fue detenido y encarcelado por sus avances hasta el límite del descubrimiento de la realidad interdimensional de la energía orgánica. Y además, en el libro aporto pruebas de esto, o sea, documentos que demuestran esta pista que, como te digo, no han llegado ni Roberto Maglione, con todo el respeto, ni el difunto James DeMeo, ni ningún otro. Yo soy el único autor que ha investigado la obra de Reich que al final de esta se moja y dice muy claramente que esto creo que es por esto, y apruebo 3 pruebas fundamentales que están basados en 3 documentos que sería un poco largo de explicar, pero sí te digo que implican directamente al propio presidente de Eisenhower, al informe Majestic 12, al memorándum Liv Douglas, que es un memorándum que escribió Liv Douglas, que es un autor que era el jefe de meteorología durante el gobierno de Eisenhower, que estuvo en contacto directo no solamente con Reich, sino con Moyes, Bill Moyes, su yerno, el marido de Eva Reich, escribiendo este memorándum que se titula Memorándum Moyes-Douglas. Me he confundido con el nombre, pero otras muchas pruebas que apuntan a que el discurso Átomos para la Paz que pronuncia Eisenhower el 8 de diciembre de 1953, donde defiende que el uso de la energía nuclear tiene que ser un medio disuasorio para evitar los conflictos nucleares, es decir, si yo tengo armas nucleares nadie se va a meter conmigo. Este es el famoso discurso Átomos para la Paz que Eisenhower pronuncia en la ONU. Pues ese discurso está basado en el espionaje que le estaban haciendo a Reich sobre el descubrimiento de la energía Uranur, descubierta casi 2 años antes. Y eso hizo que Oppenheimer montara en cólera cuando descubrió que resulta que ese discurso escrito por el asistente y la mano derecha de Eisenhower, que era el general Robert Cutler, se había tomado como explicación de los peligros de la energía nuclear no las tesis del proyecto Manhattan, que obligó al desarrollo de 200.000, que implicó el trabajo de 200.000 personas para el desarrollo de la bomba atómica y todo lo que después ha venido. Ahora precisamente se acaba de estrenar una película sobre la vida de Robert Oppenheimer, ¿no? Precisamente, casualidad o no. O sea, Oppenheimer montó en cólera, como científico materialista, de que Robert Cutler hubiera escrito, el general, la mano derecha del general Eisenhower, que había sido general antes de presidente de los Estados Unidos, general del ejército durante la Segunda Guerra Mundial, montó en cólera tremendamente cuando se enteró de que se había considerado, por el espionaje que estaba haciendo Liv Douglas y los servicios secretos y la FDA, de lo que estaba haciendo Reich en Orgonón, es decir, una única persona sola en el nordeste de Estados Unidos estaba descontaminando la radioactividad, y resulta que el discurso más importante para justificar el armamento nuclear en el mundo, el único que lo dice soy yo, Artur Sala, en mi investigación, fue un solo hombre contra la ciencia materialista que había desarrollado el proyecto Manhattan, que es uno de los proyectos más costosos de la historia de la ciencia. Y además, como casualidad, yo aporto en mi libro, no pude publicar esta fotografía porque el ayuntamiento de Rangeley no me lo permitió, del estado de Maine, no sé por qué, pero te adjunto el enlace para que tú lo puedas ver. Casualidad o no, el presidente Eisenhower, a que no dirías dónde se encontraba el momento en el cual Reich es detenido, en el pueblo de Wilhelm Reich, pasando sus vacaciones. Mira que es grande Estados Unidos y mira que hay sitios donde ir. Te puedes ir a Florida, te puedes ir a un montón de sitios en Estados Unidos. Pues casualidad o no, estaba ahí. Pero esta no es la única casualidad, es que hay muchas más que en mi libro yo destapo. Esta historia sí, es alucinante. Yo la presenté en el Ufology World Congress, en el cuarto Ufology World Congress, los avistamientos ovni de Reich, y dije, esta es la conclusión a la que yo he llegado. Pero esa fotografía yo la descubrí de casualidad, es decir, yo estaba en la página web del estado de Maine, me puse en la ficha del pueblo de Rangeley y me miré su memoria fotográfica para tratar de encontrar fotos para utilizar en mi película, y me encuentro que en agosto del año 55, que es cuando Reich es detenido, encarcelado junto a Michael Silver, que era su editor, resulta que el señor Eisenhower estuvo 2 semanas ahí de vacaciones, ¿no? Y no olvidemos que la nieta de Eisenhower, Laura Eisenhower, es una súper aficionada con el tema ovni,
Ujú. Y una mujer que ha explicado que su abuelo le había explicado de su viva voz que había entrado en contacto con seres de las Pléyades, que los había tenido delante y que había dicho esa famosa frase de cut the bullshit, que significa en inglés, corta el rollo, cuéntame qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, esto implicaría, además, que el documento Majestic 12, el famoso documento Majestic 12, que, que recibe un productor de televisión en el año 85 que no tenía ninguna vinculación con el tema OVNI, lo recibe así, diciendo, mira, aquí hay unos documentos que se han desclasificado hace poco y te los dan a ti para que hagas una película sobre estos. Pues resulta que esos documentos del Majestic 12 son documentos donde se narra este pacto con extraterrestres, se narra estos contactos dimensionales y tienen la supuesta firma de nada más y nada menos que Robert Cutler, que fue el general y asistente de Eisenhower. Madre mía. Entonces, soy el único autor que dice esto. El único autor que ha hecho esta investigación y que lo ha refrendado a partir de leerme un artículo que aparece en Biblioteca Pleiades en el año 2005, donde se publica el memorándum Lew Douglas, el memorándum Moise Douglas, que publica este autor, y también un libro de conspiraciones que se publica en 2014 que se titula Wilhelm Reich y la Guerra Fría, Wilhelm Reich and the Cold War, por parte de un autor llamado Jim Martin, que está especializado en conspiraciones y cosas detrás de bambalinas, ¿no? Entonces, una parte de esto ellos lo dicen, yo leo el libro y ahí es donde ato cabos y digo, ostras, esto tiene que estar relacionado por fuerza, y además me encuentro con la presencia de Eisenhower en Rangeley. Y luego hay la supuesta afirmación de que varios testigos observaron no solamente los servicios secretos y la FDA varios días después de que Reich fuera detenido en las inmediaciones de Rangeley, o sea, varias gente dijo que estaba eso lleno de personal del Servicio Secreto de Estados Unidos. Reich hacía unos pocos meses que había sido detenido y venía de Tucson, donde había realizado la operación de modificación del clima, donde también pasaron una serie de circunstancias muy curiosas, que es como cuando el día que llega el material nuclear, que llega en una avioneta desde Massachusetts hasta el desierto de Arizona, se estrella un avión de la Air Force One. Varios aviones de la Air Force One estuvieron volando sobre Orgonón, cuando no es un espacio militar. Es decir, todo esto yo lo explico en mi libro y yo llego a esa conclusión. O sea, este hombre solo llegó a hacer esto, ¿no? Entonces, soy el único autor que ha atado estos cabos y estos hilos, y si bien no son pruebas definitivas, son casualidades muy curiosas. Que yo no digo, bueno, yo esto no lo puedo demostrar, pero sí te puedo decir, oye, toma, es mucha casualidad, Claro. mucha casualidad. Artur, entonces, claro, toda esta historia a lo que nos remite es a la idea de que las grandes élites de poder cuentan con un conocimiento que se nos veta al resto de la humanidad, y que de algún modo la labor de la comunidad científica, bueno, está muy manipulada, obviamente, y tiene algo de pantomima. Puede sonar a teoría de la conspiración, pero al final lo que nos dice esta historia, lo que nos apunta es a esto, ¿no? Esta idea. De eso no tengo absolutamente ninguna duda, y además, en el año 2023, el periodo de tratar de convencer a la gente de lo contrario ya pasó. O sea, yo ahora ya tengo tantas evidencias encima de la mesa de que hay una cantidad ingente pero descomunal de conocimiento científico que no interesa al poder y que ha sido secuestrado, fusión fría, tecnologías del hidrógeno. Yo me he cansado de hablar de esto y ahora ya no estoy ni siquiera para dedicar un segundo de mi tiempo a tratar de convencer de lo contrario, ¿no? O sea, ya lo escribí, ya lo dije, si alguien lo quiere ver, con todo el respeto, yo ahora no voy a convencer de eso. La respuesta es un rotundo sí, pero sí quiero, o sea, un rotundo sí, pero un sí, punto y aparte. Ya está explicado y creo que ahora no viene a cuento. Lo que sí quiero es hablar de la conspiración contra Reich, porque ahí también hay muchas sutilezas que a muchos investigadores se les han escapado. Hace unos cuantos años se descatalogó un memorándum de 6 partes que relata la persecución que el FBI hizo a Wilhelm Reich entre el año 40, cuando él llega a Estados Unidos, y el año 47. Ese memorándum viene acompañado de un montón de cartas que el propio Edgar Hoover escribe a la Fundación Wilhelm Reich, a su mujer Ilse Ollendorf
e incluso a Maculo, al químico que lo asistió, en relación al robo del motor de orgón que antes te había hablado, este motor extraño que lo roba un tal William Washington, que era un estudiante de matemáticas que después se reveló ser un agente secreto. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que los dos asistentes de Einstein después se demostró que eran agentes infiltrados de la KGB, o sea, de los soviéticos. Esto también es una evidencia que tenemos, ¿no? Pero lo que ocurre es que esto es muy sutil y me daría también para un programa muy largo para explicarlo, porque ya te digo, yo soy el único autor que ha investigado todos estos papeles y además lo he hecho en español, o sea, he tenido que traducir todo esto al inglés, leerme cantidades ingentes de informes para llegar a esta conclusión. En el año 47, cuando termina la investigación del FBI, empieza una nueva etapa en esa persecución y esa nueva etapa viene encabezada por un artículo que publican un matrimonio que se llamaban Brady, que se titula El extraño caso de Wilhelm Reich, donde se denigra completamente a Reich diciendo que es un hombre loco que trata de atrapar el sexo en una caja, en los famosos acumuladores de orgón. Ajá. Bien, eso hizo que cuando Reich llegó a Orgonon, hubiera muchísima gente en el pueblo de Rangeley que no tuviera ninguna puñetera gracia de que un pirado que trataba de atraer el sexo en una caja pudiera vivir en ese lugar, ¿no? Bien, a partir del año 47 se inicia una nueva etapa en la persecución de Reich, en el sentido de que se intenta, totalmente infructuosamente, demostrar que Reich estaba cometiendo, digamos, abuso con los acumuladores de orgón, que en realidad es un sistema totalmente pasivo, es una caja donde tú te pones y te sientes un poco mejor, y trató de encontrar testimonios culpabilizadores a Reich de que su mal uso de los acumuladores de orgón les había llevado a esquizofrenias, paranoias y demás. Y se encontraron con todo lo contrario. Es decir, que no solamente los pacientes estaban encantados, sino que más les decían, si es que el señor Reich no nos cobra, nos hace todas las sesiones de psicoterapia gratis. Entonces, en ese momento empieza una nueva etapa en la persecución de Reich, donde aquí ya interviene la FDA. Y sobre todo interviene un personaje que hasta la película El extraño caso de Wilhelm Reich del año 2012 se conocía muy poco, que es Donald Ewan Cameron. Donald Ewan Cameron fue un hombre que presidía la sociedad psicoanalítica, llegó a presidir la Sociedad Psicoanalítica Americana. Bueno, ahora este dato en concreto no lo sé si lo llegó a presidir o no, pero era miembro de la Sociedad Psicoanalítica Americana, que se dedicó al desarrollo de dos cosas. La primera es el manual de tortura Kubark, que era un manual de tortura que se tenía en secreto para saber hasta qué punto un prisionero de guerra podía resistir toda una serie de fechorías, ¿vale? Este hombre hacía lobotomizaciones, hacía barbaridades, dejaba a la gente morirse de hambre, bueno, en fin. El doctor Mengele, al lado de Cameron, era un verdadero, digamos, era una niña de patio de colegio. Pero es que además ese manual Kubark fue lo que después permitió el desarrollo con su firma de algo que seguramente los espectadores sí conocerán más, que es el proyecto MKUltra. El proyecto de MKUltra nace en el seno de la sociedad, de una parte de la sociedad psicoanalítica que decide que el hombre es libre de hacer lo que quiera con la mente humana del otro. Y esto convertirlo en un... Ahí sí que las teorías de la conspiración sí que hablan de que el proyecto MKUltra inició el proceso de, digamos, de desdoblamiento de la personalidad de gente como Marilyn Monroe, que después se utilizó para espiar a Kennedy, etcétera, ¿vale? Eso yo creo que tampoco es mi tema, pero digamos que también lo conozco. Bueno, sí. Cameron interviene y la FDA interviene, y cuando digo que la FDA interviene significa que deja de perseguirlo la policía para pasar a protegerlo el servicio secreto de las farmacéuticas, empiezan a perseguir a Reich. Y ahí es donde se produce algo que sería muy largo de contar, que fue la traición de su abogado, que se llamaba Peter Mills, que le había defendido hasta ese momento y en ese momento lo acusó, y Reich en el juicio que le hacen pide que ese juez no está autorizado para defender o para acusarle de cosas que solamente la ciencia puede juzgar si está en lo correcto o no. Y en eso tenía razón. Reich se presenta sin abogado, pensando que ganaría el juicio, pero como tiene a todo el mundo en contra, pues lógicamente lo aplastan popularmente como si fuera una cucaracha. Estoy resumiendo cosas que, ya te digo, en mi libro están muy bien explicadas. Yo podía estar aquí mucho rato explicándote los pelos y señales de todo lo que te estoy diciendo, pero no hay tiempo, ¿no? Pero es que aquí aparece un tercer factor, que es el factor oscuro, que yo digo, muy bien, la FDA y Cameron y toda esta gente organizan una campaña de desprestigio contra Reich y van a por él, pero lo que verdaderamente les preocupaba
para mi punto de vista, con todo lo que te he explicado con la pregunta anterior, era el manejo del control interdimensional. Eso sí que es algo que llamó poderosamente la atención de alguien de muy arriba, incluso por encima de la FDA, que dijo, este hombre no puede salir vivo de la cárcel. Porque Reich fallece 2 días antes de morir. Y Reich, en prisión, siempre, Eva y su hijo, que lo iban a ver, Peter, el que tuvo con Ilse Hollander, decían que su padre estaba escribiendo un libro que se llamaba Creación, donde hablaba cómo con las ecuaciones organométricas se podía demostrar prácticamente todo. Es decir, Reich estaba llegando a tener un dominio de la energía sutil brutal. Casualidad o no, Reich muere 2 días antes. Y estoy convencido de que Reich no quiso desdecirse de sus investigaciones sobre el contacto interdimensional, y eso fue lo que dijo, este hombre no va a salir de la cárcel. ¿Por qué? Porque Michael Silver, que fue su editor y que fue a parar a la prisión junto a él, pocos meses después se suicidó también en extrañas circunstancias. Con eso yo quiero concluir que bajo mi punto de vista la conspiración contra Reich es una de las conspiraciones más grandes de la historia. A mí no me gusta la palabra teoría de la conspiración porque yo lo que te hablo es de documentos. Yo todo lo que está en mi libro está totalmente documentado. Esos documentos pueden ser falsos, ya sé que el Majestic 12 es un informe que hay muchos ríos de tinta diciendo que si es verdadero o es falso, pero casualidad o no aparece en un contexto que parece darle veracidad a que efectivamente esto estaría directa o indirectamente relacionado con Reich por todo lo que te he expuesto antes, ¿no? Entonces, como yo digo al final de mi libro, que cada uno saque sus propias conclusiones. Artur, para los que estén interesados en leerlo, ¿cómo podemos conseguirlo? ¿Nos das alguna página web o cómo podemos conseguirlo? Quiero decir que esta última parte, que he sido un poco vehemente, bueno, es una parte que es la exclusiva del libro, ¿no? En realidad el libro lo que te habla es de la historia de Reich y al final pongo vehemencia en esta parte que puede ser... el libro yo pedí a todo el mundo que lo comprara directamente a la editorial kawak.org si residen en España, y que eviten completamente comprarlo en librerías o sobre todo por Amazon porque se quedan muchísimos porcentajes de las comisiones. Y esto hace que, bueno, si lo pueden comprar en una librería, que sea la librería del barrio, si es que aún quedan en España, que yo creo que no queda ninguna, porque realmente es vergonzoso ver los márgenes que se están quedando todas estas grandes compañías de distribución. Entonces, por favor, que lo compren en la editorial Kawak, que ahí verán un catálogo muy extenso de libros de otras editoriales que nosotros también distribuimos, y de esta manera todo queda en familia y estamos fomentando las pequeñas editoriales que verdaderamente son las que dicen las cosas importantes. Editorialkawak.org, ahí pueden encontrar todos mis libros, los de otros compañeros, como los de Máximo Sandín y tal. Y si estáis escuchando este audio desde América, tenéis que ir con el ISBN del libro y hay un distribuidor en América que tenemos ahora mismo. Lamento ahora no acordarme del nombre, pero hay un distribuidor en América, ahora no me acuerdo del nombre, pero bueno, si van con el ISBN y van a mi página web y miran los artículos que hay publicados, verán que hay un artículo que menciona la distribución internacional y ahí aparece el distribuidor que lamentablemente ahora de memoria no me acuerdo. Si vas a cualquier librería de América con el ISBN de cualquier libro de mi editorial y dices que el distribuidor es este, cuyo nombre ahora no recuerdo, te lo consiguen fácilmente y evitamos ese circuito internacional donde al final lo que acabas cobrando por un libro es prácticamente nada. Yo como autor no me gano la vida con los libros, por descontado, pero mi editorial sí, mi editor sí se gana la vida con su editorial, ¿no? Entonces no es para que yo gane dinero, sino para que como mínimo él pueda seguir dedicándose a escribir y a distribuir nuevos libros, porque si no, las editoriales pequeñas estamos condenadas. Pues Artur, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia que nos rompe los esquemas y que es tan fascinante realmente que vale la pena ahondar. Un abrazo muy fuerte desde Luces en la Oscuridad y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.